Antes de que existiera un imperio, hubo unas colinas, bañadas por la niebla del amanecer. Allí, en un rincón del Lacio, nació algo más que una ciudad. Nació una idea, una chispa divina, que con el tiempo se avivaría extendiéndose como un fuego incontrolable. Roma, la ciudad eterna, un nombre que aún hoy resuena como símbolo de poder y gloria, aunque también marcada por la tragedia. Si quieres conocer la historia del Imperio Romano, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, pues empezamos este viaje. ¿Cómo pudo una pequeña aldea en unas colinas del Lacio conquistar el mundo? Para entenderlo debemos regresar al origen, allí donde mito y realidad se funden. Muchos creen que Roma nació el 21 de abril del 753 a.C., una fecha que ha sido celebrada durante generaciones, grabada en mármol, enseñada en las escuelas. Pero la verdad es mucho más profunda, mucho más fascinante. Roma no nació en un solo día. El día 21 de abril fue elegido. Ese día era la fiesta de las Parilia, el día en que los pastores de Italia honraban a la diosa Pales, un día de purificación con fuego y humo, un día donde la primavera renacía. Y si querías que tu ciudad fuera eterna, si querías que su fundación fuera bendecida por los dioses, ¿qué mejor día que aquel en el que la tierra misma renacía? Pero, ¿y el año? El año fue un cálculo humano. En el siglo I a.C., cuando Roma ya dominaba el Mediterráneo, un erudito llamado Marco Terencio Varrón miró hacia el pasado, entre mitos, nombres y genealogías, y calculó un número: 753 a.C. Era el deseo de dar a Roma un origen glorioso y oficial, representado en la leyenda del príncipe troyano Eneas, que escapó de la destrucción de su ciudad para fundar una nueva estirpe en Italia, y donde siglos después, Rómulo y Remo, descendientes de ese linaje, pero también hijos del dios Marte según la tradición, abandonados a orillas del Tíber, criados por una loba, o quizás por una mujer apodada Lupa. Mitos que se mezclan, historias que se funden. Así se escribe una leyenda. Los gemelos, una vez adultos, decidieron fundar una ciudad, pero el destino, cruel y ambicioso, los enfrentó. Rómulo mató a Remo, y en su victoria nació Roma y su primer rey, una ciudad marcada desde su primer suspiro por la sangre, la ambición y el poder. Así empezó todo, entre humo sagrado, cálculos humanos y leyendas épicas. Sin embargo, la arqueología habla, y lo que cuenta no es un nacimiento repentino, sino una evolución. Cabañas de barro en el Palatino, pequeños santuarios, aldeas dispersas en 7 colinas que lentamente se unían. Poco a poco, siglo tras siglo, esas colinas se fusionaron en un único núcleo urbano. Roma no apareció. Roma creció. Roma creció bajo reyes. 7 hombres moldearon su destino. Algunos sabios, otros crueles. Todos dejaron una huella imborrable. Rómulo creó el ejército y el senado. Numa trajo la paz y la religión. Tulo Hostilio enseñó a Roma el poder de la guerra. Servio Tulio dio forma a la sociedad, y Tarquino el soberbio la destruyó con su tiranía. Su hijo, movido por la arrogancia, violó a una mujer noble, Lucrecia. Ella eligió la muerte antes que la deshonra. Su sacrificio encendió la furia del pueblo. En el año 509 a.C., Roma se levantó. Juraron ante el cuerpo de Lucrecia que jamás volverían a tener reyes. Tarquino el soberbio huyó como un rey sin corona. Intentó volver 3 veces, pero Roma ya no lo quería. Terminó sus días en el exilio, derrotado y olvidado. Su hijo Sexto
cuya infamia encendió la llama de la revolución, buscó refugio en la ciudad de Gabii, que una vez ya había traicionado. Y allí encontró su muerte. Y así nació la República. 2 cónsules elegidos por el pueblo, un senado vigilante, un sistema de leyes que buscaba el equilibrio y una ambición que nunca conocería límites. Roma había aprendido la lección más poderosa de todas, que el poder solo pertenece a quien tiene el valor de tomarlo. Con la República se inició siglos de guerras. Roma se expandió sin descanso. Poco a poco Roma conquistó a sus vecinos, etruscos, sabinos, latinos y samnitas. La guerra contra este último fue dura, donde Roma aprendió a usar la disciplina y la estrategia como armas. Y pronto, Italia entera estaba bajo su control. Pero al otro lado del mar, un nuevo poder se alzaba. Cartago estaba situada en la costa del norte de África, en lo que hoy es Túnez. Los romanos la llamaban la serpiente del Mediterráneo. Así comenzó una lucha por la supremacía, las guerras púnicas. La primera guerra púnica se inició en el 264 a.C. y duró 23 años. Fue un conflicto por el dominio de Sicilia. La disputa se desató cuando Roma intervino en un conflicto local en la ciudad de Mesina. Los ciudadanos de la ciudad pidieron ayuda a Roma contra las fuerzas cartaginesas. A pesar de la superioridad naval cartaginesa inicial, pues Roma no tenía flota, la construyó y desarrolló el Corvus, un puente que permitía a los soldados romanos abordar los barcos enemigos, convirtiendo las batallas navales en combates terrestres. Eso le dio ventaja en las batallas. La guerra se libró en Sicilia, el mar y el norte de África, con importantes batallas como la de Ecnomo y la campaña en el norte de África. Tras un periodo de desgaste como en la batalla de Túnez, donde el ejército romano fue arrasado, los romanos finalmente se impusieron, logrando importantes victorias navales. Concluyó en la decisiva victoria de Roma en la batalla naval de las islas Segates, acabando con la fuerza naval cartaginesa y forzando la rendición de Cartago, que tuvo que aceptar un tratado de paz y renunciar a Sicilia, y pasó a convertirse en la primera provincia romana, marcando una expansión territorial significativa para Roma. La victoria romana no significó el fin del conflicto, sino que sentó las bases para la posterior Segunda Guerra Púnica, entre el 218 y 201 a.C. En ella apareció uno de los mayores genios militares de la historia, Aníbal. Cruzó los Alpes con elefantes, venció en Trebia, Trasimeno, Canae. Roma sangraba, pero no caía. Finalmente Escipión el africano llevó la guerra a África y derrotó a Aníbal en Zama en el año 202 a.C. Esto dio lugar al fin de la Segunda Guerra Púnica. Como resultado, Cartago tuvo que firmar un tratado de paz en el que tuvo que desarmarse parcialmente y no podía emprender acciones militares sin permiso de Roma. A pesar de haber sido derrotada, la prosperidad y el poder comercial de Cartago continuaban siendo una preocupación para Roma. Esto hizo que buscara un pretexto para destruirla. Este vino cuando Cartago tuvo que defenderse en una guerra contra Numidia, lo que permitió a Roma acusar a Cartago de violar el tratado de paz. Las condiciones impuestas por ello fueron inaceptables para Cartago, desencadenando así la Tercera Guerra Púnica en el año 149 a.C. Roma se esperaba una campaña rápida. A pesar de ello, la ciudad de Cartago ofreció una resistencia feroz durante el asedio, que duró 3 años, hasta que finalmente en el año 146 a.C., Cartago fue arrasada. El ejército romano la quemó y la borró del mapa. Ese mismo año también derrotaron a Corinto, imponiendo su dominio sobre Grecia.
Roma se convirtió en la potencia más grande del Mediterráneo. El mundo le pertenecía. Pero esa victoria trajo un nuevo enemigo, la propia Roma. La República comenzó a desmoronarse desde dentro. La riqueza de los imperios conquistados fue a parar a unas pocas familias poderosas. Aumentó la pobreza del pueblo romano. El Senado se volvió corrupto. Los generales empezaron a usar sus ejércitos para ganar poder político y concentrar más poder que el propio Estado. Roma ya no luchaba contra extranjeros, luchaba contra romanos. Hubieron intentos de salvar Roma. Los hermanos Graco quisieron repartir tierras a los pobres. Fueron asesinados por el Senado. Mario y Sila, dos generales que empezaron como aliados militares, se convirtieron en rivales políticos, desatando la Primera Guerra Civil en Roma. Mario representaba al pueblo. Sila representaba a la aristocracia. Sila entró en Roma con su ejército, algo totalmente prohibido en Roma por las leyes. Mario consiguió escapar, regresando más tarde para hacerse con Roma, mientras Sila no estaba. Pero Sila volvió de Asia con su ejército, venciendo definitivamente a los marianos en la batalla de la Puerta Colina, y se hizo dictador. Roma ya había roto sus reglas. La ley ya no gobernaba. Las espadas sí. Fue entonces cuando de entre ellos surgió un hombre que cambiaría para siempre la historia. Julio César. Nació en el año 100 a.C. en una familia noble, pero pobre. Era una persona ambiciosa, carismático, genio político y, sobre todo, el hombre más peligroso de Roma, porque sabía cómo ganarse al pueblo. Formó una alianza secreta llamada Primer Triunvirato con Pompeyo, el mejor general de Roma, y Craso, el hombre más rico de la República. César obtuvo el mando militar de la Galia, las actuales Francia y Bélgica. Ahí comenzó la campaña que lo convertiría en leyenda. La Galia era un vasto territorio habitado por tribus guerreras celtas que Roma nunca había logrado controlar. Hasta que llegó César. Derrotó a los helvecios que intentaron invadir territorio romano. Enfrentó a los belgas, los más feroces guerreros de la Galia. Venció a Vercingétorix, el líder que unió a todas las tribus galas. La Galia cayó, dándole a César el prestigio de ser el hombre más famoso y poderoso del mundo. En Roma, muchos senadores temían a César. Pompeyo, su antiguo aliado, ahora era su enemigo. El Senado lo llamó de vuelta, pero exigió que regresara sin su ejército. Eso significaba arresto y juicio. César respondió con la frase que cambiaría la historia: Alia iacta est, la suerte está echada. Y en el año 49 a.C., cruzó con su ejército el río Rubicón, frontera sagrada que ningún general podía cruzar armado. Con esa simple decisión, desafió al Senado y abrió una guerra civil, acusado de traición. Victoria tras victoria, derrotó a Pompeyo. César emergió invencible, fue nombrado dictador vitalicio y comenzó a reformar Roma. Era el fin de la República, pero su destino terminó el 15 de marzo del 44 a.C., cuando fue asesinado por sus propios aliados, los senadores Casio y Bruto. Lo traicionaron en la curia de Pompeyo, temiendo que se coronara rey. El Senado creyó que así salvaba a la República, pero en realidad acababa de abrir la puerta al imperio. Cuando César cayó, el Senado creyó que el pueblo los aplaudiría por librar a Roma de un dictador. Pero estaban equivocados. César era amado por el ejército y venerado por la plebe. Su muerte no trajo libertad, trajo pánico. Marco Antonio, aliado y mano derecha de César, intentó controlar el poder, pero nadie contaba con que Cayo Octavio
un joven de 19 años, discreto y casi desconocido, cambiaría la historia. Pues en el testamento de César se reveló que había sido adoptado por él. Desde ese momento pasó a llamarse Cayo Julio César Octaviano. Nadie lo tomó en serio al principio. Marco Antonio lo subestimó. El Senado trató de usarlo, pero Octavio era frío, calculador y paciente. Se ganó al ejército de César, ganó popularidad, se volvió peligroso. Los asesinos de César habían huido a Oriente para reunir ejércitos, y la situación en Roma era insostenible. Así que en el 43 a.C. ocurrió lo impensable. Marco Antonio, Octavio y Lépido se aliaron temporalmente. Nació el segundo triunvirato, con un objetivo: vengar la muerte de César y destruir a sus enemigos. Sellaron su alianza con sangre. Publicaron listas de proscripción. Miles de opositores fueron ejecutados, entre ellos el gran orador Cicerón. En Macedonia, los ejércitos del triunvirato se enfrentaron con los republicanos Bruto y Casio en la batalla de Filipos. Estos terminaron suicidándose, acabando con la oposición. Los republicanos habían muerto. Ahora la lucha sería entre los propios vencedores. Tras Filipos, se repartieron el mundo romano. Marco Antonio gobernaría Oriente. Octavio tomaría Occidente. Lépido fue relegado y luego apartado del poder. Marco Antonio viajó a Egipto y cayó bajo el encanto o el genio político de Cleopatra VII. Roma comenzó a verlo como un traidor. Octavio aprovechó esto magistralmente. En lugar de declarar la guerra a Marco Antonio, proclamó: Roma no lucha contra romanos, lucha contra Egipto. Brillantemente, convirtió una guerra civil en una cruzada patriótica, en el año 31 a.C. En Accio, la flota de Octavio se enfrentó a la flota de Marco Antonio, y Cleopatra fueron derrotados por el almirante de Octavio, Agripa. Un año después, ambos se suicidan en Alejandría. Octavio, ahora sin rivales, no proclamó una dictadura. Fue más inteligente. Restauró la República de fachada, conservando el Senado. Pero todo el poder estaba en sus manos. En el 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto. En ese momento, nació oficialmente el Imperio Romano y murió la República. El heredero de César, Octavio Augusto, se convirtió en el primer emperador. Con él nació la Pax Romana. Augusto reformó Roma, consolidó fronteras y dio 40 años de paz. Tiberio mantuvo la estabilidad del imperio. Calígula, su reinado fue breve y caótico. Claudio conquistó Britania, expandió el imperio y reformó la administración. Nerón, famoso por el gran incendio de Roma, del que se sospechó que lo hizo para poder construir su palacio, y por su persecución a los cristianos. Vespasiano restableció la estabilidad y empezó a construir el Coliseo en el corazón de la ciudad, construido sobre el lago privado del tiránico Nerón. Tito reinó durante la erupción del Vesubio y terminó el Coliseo. Roma se convirtió en la joya del mundo. Carreteras que cruzaban imperios, acueductos que llevaban agua a miles de kilómetros, templos que tocaban el cielo. El Coliseo era el símbolo del poder del pueblo. Allí, Roma se mostraba ante sí misma, grande, orgullosa y sedienta de sangre. Pero ningún imperio es eterno. Y después de la muerte de Marco Aurelio, el emperador filósofo, heredó el trono su hijo Cómodo, irresponsable, narcisista, violento. Su llegada al poder marcó el fin de la estabilidad y la decadencia imperial. Al volverse paranoico y peligroso, el Senado y su propia guardia pretoriana conspiraron contra él. Fue estrangulado en su baño. En el siglo III,
Roma enfrentó una crisis devastadora. Emperadores efímeros, guerras internas, invasiones bárbaras y epidemias. Para salvar el imperio, Diocleciano dividió el gobierno en la tetrarquía. Y más tarde, Constantino trasladó la capital a una nueva ciudad, Constantinopla, y legalizó el cristianismo, que acabaría por convertirse en la religión oficial. Pero Roma, la ciudad eterna, ya no era el centro. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, un niño sin poder, fue depuesto y exiliado por Odoacro, rey bárbaro jefe de los Érulos. Roma había caído. Roma ya no fue capital, ni política, ni militar, ni económica. La gente comenzó a abandonarla porque no había trabajo ni comercio. El acueducto dejó de funcionar, pues los germanos lo cortaron. Con ello, llegaron enfermedades y hambre. Los monumentos fueron usados como canteras. Desmontaban templos y columnas para usar las piedras en casas y establos. Hasta el Coliseo quedó en el olvido en la Edad Media, enterrado por el paso del tiempo, donde pastaban ovejas y cabras, se convirtió en una aldea en ruinas. No hubo una gran batalla final, solo el silencio y el eco de una ciudad que alguna vez fue invencible. Y sin embargo, Roma nunca murió. Su lengua vive en las nuestras, su derecho inspira nuestras leyes, sus caminos aún trazan el mapa del mundo. Roma fue más que una ciudad, fue una idea, y las ideas nunca mueren. Esta es la historia de Roma, nacida entre mito y arqueología, forjada en guerras, engrandecida por genios, destruida por sus propias debilidades y eterna en la memoria de la humanidad. Roma fue grande porque se atrevió a soñar más allá de lo posible. Fue forjada por hombres y mujeres que desafiaron su destino y lo cambiaron. Y ahora, tú formas parte de su legado. Porque mientras contemos su historia, Roma seguirá viva. Si quieres seguir viajando conmigo a través del tiempo, descubriendo las batallas, secretos y civilizaciones que construyeron nuestro mundo, dale a like, suscríbete y activa la campanita y forma parte de esta legión. Porque esta es solo otra de nuestras conquistas.